El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 11. Y también vamos a contextualizarla con una referencia que está en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y el verso 5. Mi esposa va a estarles dando lectura a estos pasajes bíblicos. Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra, su preciosa palabra. Oro al Señor para que abra nuestro entendimiento espiritual y esta palabra nosotros la podamos comprender, ¿sí?, en su sentido espiritual, de acuerdo a la naturaleza de ella misma. Recuerden que no toda palabra que realmente uno escucha proviene de Dios, pero es definitivamente algo muy cierto que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así es que en esta tarde y para toda esta semana, mi deseo es que nos podamos alimentar espiritualmente de la palabra del Señor y de las verdades espirituales que ella contiene. Este pasaje de Génesis 1:11 es la primera referencia en la que aparece el vocablo género. Género es la primera referencia en la Biblia que encontramos en donde aparece mencionado el vocablo género. Y nos dice aquí el pasaje que Dios, por el poder de su palabra, hizo que de la tierra brotara todo árbol, toda hierba que tuviera fruto y que se pudiera reproducir según su género. Género. Esta es una palabra que hoy está muy escuchada, ¿no? El vocablo género. Hoy nosotros como iglesia tenemos una lucha terrible en el campo de las ideas, es decir, en el campo espiritual. Realmente la ideología de género es una doctrina de demonios, y en el campo de la teología, la guerra espiritual que estamos viviendo es justamente contra las doctrinas de demonios, doctrinas y enseñanzas de demonios que pretenden desautorizar, desvirtuar al Señor y a su palabra. La ideología de géneros es una tendencia, es un mover que en el campo de las ideas se está dando para que la raza humana definitivamente abandone
los principios que Dios en su palabra nos ha dejado. Principios que son el fundamento de la fe judeocristiana. Es decir, la fe del continente europeo, sobre todo en la parte occidental, y el continente asiático y el continente americano y el continente africano. Norte del África tuvo mucha visitación de misioneros cristianos que llevaron allá la palabra del Señor en el norte y centro del África. Con el paso del tiempo, pues el mensaje de la fe judeocristiana también llegó al continente de la Oceanía, lo que es Australia, Nueva Zelanda y el sur del África. Hoy hay iglesias cristianas en Australia muy fuertes, ¿sí? Iglesias cristianas. También en Oceanía y en el sur del África. Y aquí en Colombia, por supuesto, en todo el continente americano. La ideología de géneros tiene aproximadamente unos 60 años o más de que se está gestando. Y hoy en día, pues, están pretendiendo desvirtuar el hecho de que la Biblia, la palabra de Dios, declara que la sexualidad del ser humano no la define ni Dios ni la genética, las leyes de la genética. Eso es lo que la ideología de género está planteando, que usted no nace hembra o varón, hembra o macho, sino que es usted quien, después de recibir la influencia de la cultura, de una religión, de la educación, un tipo de educación, instrucción social, ¿sí? O el medio ambiente, después de recibir esta influencia es cuando usted va a definir su sexualidad. Usted va a escoger su orientación sexual. Ellos desconocen en primera instancia lo que la Biblia declara. La palabra de Dios enseña que el hombre fue creado, la raza humana fue creado varón y hembra. Es decir, una orientación sexual definida. O es macho o es hembra. Uno de dos. No existen terceros, ni cuartos, ni quintos sexos. Nada más existen dos. Y es la genética la que confirma esta verdad. Confirma que usted, si es un macho, usted nace con un cromosoma, ¿sí? XY, uno de los 23 pares de cromosomas que constituyeron toda la esencia de su ser. O si es hembra, nació con un par de cromosomas XX. La ideología de género está pretendiendo que no es la genética ni es Dios, por el poder de su palabra, quien define nuestra orientación sexual, sino que somos nosotros, ¿sí? No somos nosotros. Esto es una ideología satánica, ¿sí? Esto es algo que viene del mismo corazón del diablo. Y obviamente, pues está usando personas ateas, muy poderosas económicamente, con mucha influencia cultural, ¿sí? Para promover estas ideas, ¿sí? Entonces ellos proponen que no solamente existe el género masculino y femenino, sino que existe el género transexual, bisexual, homosexual, pansexual y todas estas desviaciones que hasta hace un tiempo la Organización Mundial de la Salud había declarado como desviaciones sexuales, desviaciones en el campo de la sexualidad. Es decir, problemas de la sexualidad humana que se dan en el campo de la mente. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud ya está desvirtuando esto y está diciendo de que genéticamente una persona puede heredar el homosexualismo.
o cualquier tipo de desviación sexual. En este campo de ideas está la lucha que hoy tiene la iglesia del Señor. El día de ayer, mi esposa, mi hijo mayor, Daniel, y mi nieto, estábamos en un parque de aquí, de la ciudad de Barranquilla, y cuando estábamos allí disfrutando la brisa, la tarde, se nos acercó un par de jóvenes que son estudiantes y estaban haciendo una encuesta. Estaban haciendo una encuesta porque era una investigación, una tarea que supuestamente ellos tenían que hacer. Nos preguntaron que si podíamos colaborarles. Con mucho gusto. Y yo les pregunté, ¿y cuál es la pregunta? No, la pregunta es específica. La pregunta es de acuerdo a lo que dice la comunidad LGTBI, ¿sí? ¿Cuántos sexos existen para usted? ¿Cuántos tipos de orientación sexual existen? Entonces le dije, con mucho gusto, voy a darles mi opinión. Y le di la opinión. Y lo que les dije fue exactamente lo que les estoy compartiendo a ustedes. Ahora, movido por eso, me puse a reflexionar que usted y yo, como ministros del Evangelio, estamos llamados a tener una respuesta bíblica, una respuesta científica a la crisis en la que la humanidad se encuentra hoy. Porque resulta que nosotros estamos hoy enfrentados a una poderosa invasión de esta ideología. Este mes incluso ha sido declarado como el mes del orgullo gay, ¿sí? Y como ministros, como pastores, debemos tener una postura bien acertada, bien fundamentada, tanto en la palabra de Dios como en la ciencia misma, ¿sí? Para darle a conocer a este mundo cuál es verdaderamente la verdad con respecto a la orientación sexual. Usted como ministro, yo como ministro, debemos tener una respuesta porque al mundo lo están confundiendo. A esta generación de hoy la están confundiendo. ¿Quiénes? Estos ideólogos de la ideología de género. El vocablo, cuando nosotros lo miramos, el vocablo género que aparece aquí en Génesis 1:11 es un vocablo que en su etimología y en su valor numérico nos envían un mensaje también muy poderoso. Una revelación realmente poderosa, sobrenatural, muy espiritual y muy verídica. El vocablo género que aparece aquí, que repito, es la primera vez que aparece en la Biblia, es el vocablo minó. Minó. Se escribe con las letras hebreas mem, yod, nun y la letra baf. Repito, minó, vocablo hebreo que fue traducido como género. Minó se escribe con las letras mem, yod, nun y baf. Ahora, hemos aprendido, yo les he compartido muchas veces que el alefato hebreo tiene no solamente un valor numérico, no solamente tiene una representación pictográfica, no solamente es un carácter, ¿sí? un carácter caligráfico, como se conoce, ¿no? En el día de hoy. Resulta que cuando nos miramos, nos enfocamos directamente en la etimología del vocablo. Mino está representado por los siguientes números. La letra men tiene un valor de 40. La letra yod tiene un valor de 10. La letra nun tiene un valor de 50 y la letra baf tiene un valor de 6. Entonces sumamos 40 y 10, 50 y 50 son 100 y 6, 106. Si reducimos eso a un dígito nos da 1 más 6 y 1 más 6 es 7. Y 7 es el número de la perfección divina. 7 es el número de Dios.
7 es la perfección divina. Ahora bien, miremos los pictogramas que cada letra representa. La letra Men, su pictograma es aguas. Inclusive el nombre de la letra Men se traduce literalmente como aguas vivas. La letra Yod es la diestra del poder de Dios, la diestra del Señor. La letra Nun, su pictograma es una semilla, la semilla de una planta cualquiera. ¿Sí? Cualquier planta, una semilla. ¿Sí? Inclusive podemos considerar la semilla humana, que es un esperma. ¿Sí? Un esperma, un espermatozoide. El pictograma de la Nun es eso. Y por último, la letra Vav, que es un gancho, una estaca, con la que se sujetaban las tiendas de campaña que los beduinos en el desierto hacían. El pueblo de Israel incluso fue habitante de tiendas de campaña. Esas tiendas se ajustaban con unas estacas de bronce y unas cuerdas para que los vientos del desierto no la hicieran volar. Bien, esa estaca es un símbolo de unión, ¿sí? Algo que produce estabilidad, que produce unión. La Vav en el hebreo es una conjunción que puede ser traducida como una I, una U o una O. Entonces, si uno junta el mensaje pictográfico de esta expresión, Minó, encontramos el siguiente mensaje. ¿Qué es el género o qué es la especie o la naturaleza, ¿sí? de algo o de alguien? ¿Cuál es el mensaje espiritual que nos está enviando? El mensaje espiritual que nos está enviando es el siguiente, una revelación sobrenatural. La vida es la obra, toda expresión de vida, toda expresión de vida. La vida es obra de la poderosa mano del Señor. La vida es obra perfecta de la poderosa mano del Señor. Ese es el mensaje. La vida en todas sus expresiones. La vida en todas sus expresiones. Vida biológica, vida espiritual, vida humana, vida animal. La vida es una obra perfecta de la poderosa mano de nuestro Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Poderoso mensaje. Ahora, en Génesis 1:11 vemos que la vida humana, ¿sí? La vida humana, Dios la creó, ¿verdad? Por el poder de su palabra, ¿verdad? Al crear en el hombre un cuerpo y al poner en el hombre un cuerpo espiritual también. Soplar en el hombre un cuerpo espiritual. Y esa vida fue manifestada en dos formas, ¿sí? Es el género, es la sexualidad. Uno como una expresión femenina y la otra como una expresión masculina. Perfecta obra. Una obra que se complementa. Para que la vida se reproduzca, tiene que haber un complemento entre la expresión de la sexualidad masculina y la expresión de la sexualidad femenina. Ahora, dice el apóstol Pedro, mirando la contextualización de esta cita, allá en 2 de Pedro 3:5, que Dios, ¿sí? A los antiguos, dice Pedro, se les olvidó que Dios creó todo lo que existe por el poder de su palabra, incluyendo cielos y tierra, y que la tierra provino del agua. La vida terrenal, la tierra y la vida terrenal que la tierra produjo, Dios la sacó de las aguas. Y por el agua subsiste hasta el día de hoy. ¿Qué es la tierra? Usted puede ver. El planeta Tierra, ¿qué es?
3/4 de agua y solo 1/4 de tierra. Si no fuera por eso, la vida aquí, en todas sus expresiones, no podría subsistir. Dios es sabio, Dios es perfecto, la obra que hizo fue perfecta. Ahora, si miramos al hombre y en general la vida terrenal, ¿de dónde nos sacó Dios a nosotros? Incluso, ¿de dónde creó nuestro cuerpo? Génesis 1:26 dice de que Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. ¿Sí? Así que nuestro cuerpo físico provino de la tierra. Son 27 elementos que se encuentran de la tierra en nuestro cuerpo físico. Pero dice la Biblia que Dios también nos dio un cuerpo espiritual, nos dio vida espiritual. Al soplar en nosotros por el Espíritu Santo, Él creó en nosotros un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual. Si nosotros miramos al hombre solo como la expresión de la vida humana, el género humano, si nosotros miramos solo al hombre, el cuerpo del hombre y el hombre en sí, ¿qué es el hombre? 3/4 de agua, 3/4 de agua y 1/4 de tierra. Está escrito, ¿verdad? Que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Fuimos creados del polvo de la tierra, pero lo que fue creado fue el cuerpo, la vida biológica. Fue creada de los elementos que Dios tomó de la tierra. Mi amado hermano, y no solo eso, sino que en nuestro proceso de gestación, en el vientre de nuestras madres, estuvimos 9 meses envueltos en una bolsa de agua. ¿Y se da cuenta cómo es de sabio el Señor? 9 meses metidos en un saco de agua. Y allí la vida nuestra se gestó y subsistió hasta el día en que nuestra madre nos dio a luz, nos parió. Y hoy, una vez nacidos, todo ser humano tiene que hidratarse, porque si no toma agua, ¿qué pasa? Se deshidrata y se muere. ¿Ya lo ve? Entonces, mi amado hermano, es algo que es muy concreto, que es verídico, que no se puede negar. Nuestra vida fue producto de la mano poderosa del Señor. Y no solo eso, sino que por el agua, que es un símbolo de la palabra, nosotros subsistimos hoy espiritualmente. Y por las aguas naturales, ¿sí? El agua natural. Si no fuera por el agua, la vida en la tierra no se pudiera sostener, no pudiera subsistir. No pudiéramos nosotros inclusive sobrevivir. Usted mira a los niños estos que encontraron en las selvas del Guaviare y de la Amazonía colombiana. ¿Cómo los encontraron? Completamente deshidratados. 40 días resistieron. Esto es un milagro realmente. Porque hay gente que muere mucho antes por deshidratación, por menos días. 7, 10 días y la persona ya está deshidratada y puede morir. De hecho, estos niños están en cuidados especiales en una clínica porque estaban bastante débiles y deshidratados, desnutridos. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque estas son las verdades que usted debe conocer, ¿sí? Para poder contrarrestar esta ideología de género que hoy está atacando a la iglesia y está atacando a toda la humanidad. Y nosotros debemos sentar una postura, una posición. Y esa posición tiene que usted conocerla, tenemos que aprenderla y tenemos que defenderla. El sábado anterior nosotros hicimos una invitación a todos los pastores, ministros, mentores, a que participaran de un simposio pedagógico titulado
el enfoque bíblico de la sexualidad. Uno de los temas que íbamos a tratar en ese simposio era justamente nuestra postura ante la ideología de géneros. Lamentablemente fueron muy pocos los ministros de la corporación los que participaron. Y yo le digo, mi amado hermano, como consiervo, se lo digo en el amor de Jesucristo, si usted no se educa, si usted no echa mano de los recursos que Dios nos ha provisto para dar una respuesta a esta generación, para dar una respuesta a esta humanidad, usted como ministro, usted es una persona que va, como se dice, ¿no?, en vías de extinción. Y su ministerio, su iglesia, será una iglesia sin respuesta a la necesidad de esta generación. Por eso yo le aconsejo que en próximas oportunidades, cuando se ofrezcan talleres, simposios, seminarios de esta naturaleza, usted corra y participe de estas actividades, porque son para su propio beneficio, son para su propia formación, son para que usted tenga una palabra adecuada a las necesidades y a toda esta confusión en la que vive hoy en día esta humanidad. Un abrazo fraterno y que tengan una feliz semana en el Señor. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.